Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Araceli, nuestra hermana Sandra, que Dios bendiga al ministro y a todos los ministros que están por ahí, a todos los hermanos. Es una bendición, ¿verdad? Poder estar una vez más reunidos y para compartir la palabra del Señor y para glorificar su nombre. En esta noche yo quiero que busquemos una porción en la palabra que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en su versículo 7 en adelante. 7, 8 y 9, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Leo para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus palabras. Estas son vidas, Señor, estas son verdad. Estas son las que llegan a lo más profundo de nuestros corazones, dándonos testimonio, Señor, de ti y perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Ellas son las que nos santifican, Señor, y a través de ellas que podemos conocerte. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche yo quiero hablar, ¿verdad?, un poco de lo que es nuestra esperanza. Nosotros como creyentes en estos momentos, al igual que el mundo, estamos viviendo en circunstancias realmente y procesos muy fuertes. Y si nosotros nos enfocamos en la circunstancia y nuestros ojos son desviados y no nos mantenemos en la esperanza a la cual fuimos llamados, entonces podríamos perder un poco lo que es el gozo y la alegría y el privilegio de nosotros ser hijos de Dios. Aquí en Apocalipsis 9, ¿verdad? 19, verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos. En medio de pérdidas, en medio de necesidades, en medio tal vez de enfermedades, de todos modos, nosotros como creyentes tenemos un llamado. Yo en esta noche me gustaría ir cubriendo algunos versos bíblicos. Por ejemplo, en San Juan 14, versículo 3, la palabra dice así. 14, el versículo 3, el Señor dijo que si Él se iba, y primero el versículo 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, le dijo, ¿verdad?, a los discípulos, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor se va, deja a los discípulos. Antes de eso le dijo que en el mundo iba a haber aflicción, pero que recuerden que Él había vencido al mundo. O sea, es una iglesia que al igual que Jesús había sido perseguida y que habían pasado y estaban pasando procesos también, como pueblo, como nación, que estaban dominados por un imperio. O sea, habían diferentes circunstancias por las cuales ellos como nación también y como personas estaban atravesando. Pero el Señor le dice que no se turben cuando Él le dice verdad y le anuncia su partida. Entonces, Él habla de que va a la casa de su padre a preparar lugar para nosotros. Y dice, y después que prepare los lugares, vendrá otra vez y se tomará él mismo para que donde él esté, nosotros también estemos. ¿Qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué le está prometiendo? Que vuelve otra vez y que tomará a su iglesia y la llevará a donde él está. ¿Y a dónde era que él estaba? Preparando lugar
en la casa de su padre. Él fue a preparar lugar en la casa de su padre. Nosotros también tenemos una porción bíblica que para mí es realmente son de mis favoritas. Está en el libro de Tito. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, el Señor se manifestó a este mundo, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda en sus palabras que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿A qué nos está llamando? A santificarnos. El llamado es a la santidad. Por eso el Padre envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuáles son los que creen? Lo de boca, no de corazón. Cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y lo hace desde su corazón, su vida va a ser transformada y va a ser santificada y va a ser sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una de las enseñanzas que el Señor Jesús trajo a nuestra vida fue renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobrio, o sea, despierto, viviendo una vida justa y también en piedad. Pero además, hay una observación: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza. No importa la circunstancia que nos rodeen, no importa las necesidades que hayan, nosotros tenemos una esperanza, dice, bienaventurada. Y, ¿verdad?, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros tenemos una esperanza de que el Señor se fue a preparar un lugar y vendrá otra vez y tomará a su pueblo y lo llevará a donde Él está. Y Él ahora mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice el verso 14 que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, el Señor preparó un pueblo para Él. ¿Y quién es ese pueblo? En Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, la Biblia habla de la iglesia. Nosotros, los redimidos, los lavados con la sangre de Cristo, somos la iglesia. El Señor pagó un precio y fue precio de sangre. Él entregó su vida para derramar su sangre y a través de su sangre santificarnos y purificar para sí un pueblo suyo. Entonces, nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra nos manda que a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, dijo el Señor, será que salvo. Entonces nosotros tenemos un llamado y tenemos una promesa. Nosotros tenemos un llamado a perseverar, no importa las circunstancias ni las situaciones, y tenemos un llamado a ¿qué? A esperar en algo que se nos ha prometido. Anoche cuando Ediberto compartía la escuela bíblica, que está basada en el capítulo 3 del libro de Habacuc, por ejemplo, ahí hay unos versículos que son preciosos. En el capítulo 3 de Habacuc, versículo 2, cuando Habacuc ora, le pide al Señor que avive su obra en medio de los tiempos. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando él ora, no está pidiendo ni que cambie la circunstancia para su vida, sino que avive su obra en medio de ese tiempo que están viviendo. Y en el medio donde se manifiesta la ira de Dios, él le pide que se acuerde de su misericordia. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios son nueva cada día
y para nosotros, por su misericordia, que somos salvos, porque nosotros no merecíamos que el Señor pagara el precio en la cruz del Calvario. Nosotros no éramos dignos, nosotros éramos pecadores, estábamos destituidos de la gracia del Señor, y por su misericordia, que es un amor, una entrega inmerecida, o un don, un regalo que no nos merecíamos, por eso nosotros somos salvos. En el versículo 17, Habacuc decía que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Independientemente de cuál fuera la necesidad, aquí él habla ya de cosas materiales. Aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no haya provisión, aunque haya momento de necesidad, aunque me falte una cosa o me falte la otra, de todos modos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En estos momentos, realmente las palabras para mi vida y para cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, cada uno de los que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados y que a nivel mundial, donde quiera que estemos, constituimos lo que es la iglesia, el pueblo del Señor, estamos llamados a alegrarnos en Jehová y a gozarnos en el Dios de nuestra salvación, independientemente de las circunstancias que estén rodeando nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos un llamado a perseverar hasta el fin y todavía la trompeta no ha sonado, si nosotros tenemos una esperanza bienaventurada y si nosotros tenemos la certeza que el Señor se fue y regresará a buscarnos porque fue a preparar lugar para nosotros, a ese encuentro de la iglesia con Cristo, lo que se le da inicio, ¿verdad? Es a la boda del Cordero. Nosotros tenemos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicense, en el versículo 16 y 17, el verso 16 dice, capítulo 4, perdón, del libro de Primera de Tesalonicense, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, el Señor mismo, quien va a tocar la trompeta, dice, los muertos en Cristo, esa es la primera etapa, van a resucitar y van a ser llevados, ¿verdad?, a las nubes donde esté el Señor, y luego los que estemos vivos, seremos arrebatados también. Si ahora mismo sonara la trompeta, yo no le voy a decir que levante sus manos, pero medite en su mente y en su corazón si usted será arrebatado. El Señor en este momento no viene a la tierra. Ya el Señor vino y murió y pagó el precio y derramó su sangre por nuestra salvación. Nos redimió, nos perdonó a lo que de corazón le hemos creído y hemos confesado, ¿verdad? Que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. El día que nosotros creímos de corazón, la palabra nos enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Entonces, el día que suene la trompeta, el día del arrebatamiento, los muertos en Cristo son los que verán primero su rostro. Luego, los que estemos vivos, seremos arrebatados y el Señor nos va a recibir en el aire y estaremos siempre con Él. Cuando esa trompeta suene, ese momento que la Biblia nos enseña del encuentro de Cristo con la iglesia es lo que se llama la boda del Cordero. Esa boda inicia en ese momento que somos arrebatados y llevados al cielo, y la Biblia nos enseña que durante 7 años
nosotros estaremos allá en la presencia del Señor, disfrutando la vida espiritual. La palabra dice que el cielo no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el espíritu. Pero en las bodas del Cordero, allá nosotros estaremos celebrando con el Señor y estaremos disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando Pablo habla del cielo, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que me he llamado en esta noche es a enfocarnos en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Aunque Pablo tal vez una de las personas más cultas y más que preparada en lo secular y en lo espiritual en la Biblia, sin embargo, cuando él fue llevado al paraíso, que Dios lo llevó, él no tuvo palabras humanas para expresar lo que es, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, como dice el Señor, el llamado es a permanecer. Permanecer. Hay un versículo bíblico que a mí me gustaría compartirlo también con todos en esta noche, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y en pocos versículos la palabra permanecer aparece muchas veces, pero solamente voy a leer el verso 4 y el 5. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el llamado en esta noche es a permanecer en el Señor, a vivir en santidad, a llevar una vida de consagración que agrade al Señor y a no permitir que nosotros veamos las circunstancias. Por ejemplo, cuando Pedro, el Señor, cuando caminó sobre las aguas, que cuando él vio que Jesús venía y él le dijo, eres tú, Señor, manda que yo camines, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas, pero hubo un momento dado que quitó los ojos de Jesús y lo puso en la circunstancia, pues vio las profundidades de las aguas y comenzó a hundirse. Así que nosotros no podemos permitir que enfriarnos en el Señor. La palabra dice, hallará fe en la tierra. O sea, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Entonces nosotros no podemos, en Hebreo 11, la iglesia, todo el que nos esté escuchando, no podemos dejar enfriar nuestra fe, no podemos dejarnos debilitar nuestra fe, no debemos quitar los ojos del Señor, porque nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, o sea, nosotros estamos esperando ese momento del encuentro con el Señor. Por eso la Biblia dice que la tierra y el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Así que sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas. Nosotros, ese momento, se anuncia cuando viene ese encuentro. 19:6 de Apocalipsis, yo lo leí del 7 al 9, lo voy a repetir ahora del 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, dice Juan, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que nuestra vestidura resplandeciente con la cual entraremos a la boda del Cordero tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras vidas y con lo que nosotros estemos haciendo como cristianos. Así que debemos dar como es digno del llamado que Dios ha hecho a nosotros. Dice el verso 9 que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, en la boda del Cordero hay cena y los que entren son bienaventurados, pero ¿quiénes son los que van a entrar a la cena de la boda del Cordero? ¿Quiénes son los que van a participar de ese evento grandioso y único?
los que estén inscritos en el libro de la vida, los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que lo hemos recibido en nuestro corazón y hemos creído en Él y ¿verdad? Nos hemos separado para Él. Así que son bienaventurados. La iglesia es bienaventurada. La Biblia enseña que hay un pueblo que de labio honra al Señor y su corazón está lejos de Él. Esos no van a entrar a la boda. Los que van a entrar a la boda son los que han creído, lo han confesado con su boca y lo han creído en su corazón que Jesucristo es el Señor. Así que vamos a mantenernos firmes, vamos a esperar ese momento de gloria en el cual nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar en el Señor. Y el Señor nos llevará, ¿verdad? Y comenzará el inicio de la boda del Cordero, donde los 7 años estaremos celebrando con el Señor en el cielo. Luego de los 7 años, el Señor, la Biblia nos habla en el capítulo 21 del milenio. A los 7 años, el Señor se vendrá a la tierra, pero ya a la tierra, a enfrentar lo que es el falso profeta y lo que es el anticristo. Dice que durante ese regreso del Señor, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, pero Satanás será atado por 1000 años. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la esposa del Cordero durante ese milenio? El capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de esa ciudad que descenderá del cielo y en ella nosotros entonces viviremos durante ese milenio aquí en la tierra. Todos los que tengan la Biblia a mano, capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, la ciudad donde nosotros vamos a vivir, donde el Señor estará directamente con nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, no va a ser así humanamente como estamos ahora, sino que descenderá del cielo. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice Juan que él escuchó una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y oiga lo que dice el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. O sea que nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a vencer. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que seguimos hacia adelante, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Jesucristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Nosotros hemos sido libres. El Señor, que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Así que nosotros en Jesucristo somos libres de toda atadura del pecado
somos santificados a través de la palabra y el perdón nuestro, y ahora nosotros estamos llamados a perseverar y a vencer, sabiendo que en Cristo nosotros tenemos la victoria asegurada. El Señor ya venció y nosotros en Él también venceremos. En el versículo 9 en adelante, el capítulo 1 ahí mismo da una descripción de lo que es la ciudad, la Nueva Jerusalén. Yo voy a mencionar solamente alguno. En el verso 9 dice Juan, que vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. O sea, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El verso 12 dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, cada una de las puertas en el muro tenía el nombre de los 12, en cada una de ellas, que es los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel. El verso 18 habla del material del muro. El verso dice que de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los muros de la ciudad eran de jaspe, que es una piedra preciosa. La ciudad en sí era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Dice el verso 21 que las 12 puertas eran 12 perlas. Aunque tenían el nombre de cada uno de los 12 patriarcas, dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Dice también en el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Oiga, la ciudad donde la iglesia va a vivir el milenio. No hay necesidad de templo. El Señor Todopoderoso es el templo y el Cordero. Pero también dice que no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Recuerdan que Jesús es la luz del mundo? Que ese es el Cordero de Dios que quitó el pecado nuestro. Él es la lumbrera. El verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que en esta noche mi llamado es a que nos aseguremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, hemos confesado a Jesús de corazón, y eso nos garantiza a nosotros que el día que suene la trompeta, seremos arrebatados, seremos unidos al Señor en el aire y nos llevará al cielo, al lugar que Él fue a preparar para nosotros, dará inicio a la boda del Cordero durante 7 años y luego 1000 años con la ciudad hecha por sus manos. Entonces descenderemos aquí, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el mismo Señor será la lumbrera y el Dios Todopoderoso será el templo. Así que gocémonos, alegrémonos y esperemos ese momento glorioso que está mucho más cerca que cuando creímos. Así que el Señor está a la puerta, la trompeta está a punto de sonar y lo que necesita es una iglesia que esté esperándole, que esté vestida, que esté preparada y que esté apta para entrar a ese momento glorioso.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y a gozarnos y alegrarnos al Señor, nuestro pastor con cada uno de nosotros. Amén, amén, mi hija Arelis. Dios te bendiga una vez más. Y Dios bendiga a toda la iglesia de manera grande, de manera sobreabundante. Mencionaste unas doctrinas muy importantes y entre ellas una del momento. Por ejemplo, hablaste de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que ser santo es consagrarse a Dios y sus palabras, separarse para Dios y para sus palabras. Y nos hablaste de la venida gloriosa del Dios Todopoderoso. Es decir, nos hablaste del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia. Hay unos textos bíblicos que se lo he mencionado varias veces, en los cuales Pablo nos habló sobre su advenimiento y el arrebatamiento de los vivos y de los muertos. El Señor nos habló por allá por el año 33 sobre los vivos, hablando de la iglesia, que él iba a estar en la casa de su padre y que él venía a buscar a la iglesia, es decir, hablándole contextualmente a ellos, y que donde él estuviera, ellos iban a estar allí, y que ellos van a saber dónde él iba, porque ellos querían saber dónde él iba a estar. Pero el Señor no le habló específicamente de este misterio que luego le habla a Pablo a los 30 años más o menos, es decir, para el año 60 y pico, sobre este misterio que de Primera de Corintios 15, 51, 52. Os hablaré un misterio. Entonces habló del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? De los vivos y de los muertos, en un abrir y cerrar de ojos. Este fue el misterio, porque ya el Señor había dicho que iba a venir a buscar la iglesia, pero no había dicho cómo iban a ser transformados y que los muertos y los vivos no iban a ir juntos. Y Pablo entonces reveló este misterio. Y luego Juan, a los 30 años más o menos, entre 85 y 95, que fue uno de los apóstoles que más duró, volvió y habló, ¿verdad? Por revelación, dice que el Padre da el mensaje de esa iglesia al Hijo, el Hijo se la pasa al ángel, el ángel se la pasa a Juan, el apóstol, para que Juan se la pasa a los pastores, a las 7 iglesias. Cuando le habló al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al pastor de Filadelfia, se dice que este hombre tenía muy poca fuerza, era un hombre humilde y guardaba su palabra y su nombre. Y acá el Señor le promete, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene una prueba para el mundo entero. Ahora no es en el 30 ni en el 60, sino entre los 80 y los 90. Aquí habla Juan nueva vez. El Señor le pasa un mensaje a las 7 iglesias sobre el arrebatamiento, es decir, le está hablando de su venida, que lo van a arrebatar, o sea, lo vas a guardar, pero ¿cómo lo vas a guardar?
Pablo había dicho a los tesalonicenses, también por el año 60, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. Hay otros muertos que se quedan ahí. Y nosotros que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que no vas a guardar, no hay otro modo, porque esto va a estar acabando aquí abajo. Bendecido es el nombre del Señor. Haz lo que tenemos presente. El Señor le va a dar la corona a los que aman su venida. El Espíritu dice al final del libro de Apocalipsis 22, diga ven, y la esposa diga ven, nosotros, y lo que oye que diga también que venga. Es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, que no debemos de soltar. Es una doctrina que tenemos acá, que no podemos ni renegarla, no podemos menguarla, no nos la podemos dejar arrebatar. El que no entiende, que no entienda, pero nosotros entendemos. Por la gracia de Dios, Dios nos regala por nosotros, es un regalo de Dios. Lo queremos con ella. Santidad, si la cual nadie ve al Señor, por ende podemos decir que estamos inscritos en el libro de la vida. Como el Señor le dijo a los apóstoles, que envió a unos 70, cuando vinieron bien regocijados porque los demonios se habían sujetado en el nombre del Señor. Y él le dijo, bueno, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ahora doy el poder contra serpientes y escorpiones, contra principados y potestades, contra el mismo diablo. Pero no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Regocíjense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Todo el que ame santidad tiene su nombre escrito en el libro. ¡Bórralo! Le dijo Moisés al Señor, bórrame del nombre de la vida si tú no vas a perder con ese pueblo. Y él dijo, no, Moisés, a ti no te doy que borrar ni te voy a borrar, ni que anden en santidad. Es a lo que andan, ¿verdad? De forma mundana, los que no andan en santidad. Es decir, que andan en santidad está escrito en la Biblia, pero si debe retén lo que tiene. Esa doctrina, hay una guerra campal contra ella. Porque ¿a dónde vamos si no creemos? ¿Y cómo vamos a llegar a ese punto? Si de los 10 mandamientos no se guarda uno, somos culpables de todo. Ustedes se imaginan que nosotros lo que estamos esperando juicio aquí en la tierra. ¿De qué nos gozamos? ¿De qué nos gozamos? Si lo que estamos esperando es la tribulación, la gran tribulación, ¿de qué nos gozamos? La fiesta de nosotros es que el Hijo de Dios viene a buscarnos y que nos vamos de boda, nos vamos de fiesta. Entonces debemos de regocijarnos de que su nombre es, de que yo estoy en medio de ustedes y de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y de que el Señor viene. Es la doctrina del momento. Gocémonos y alegrémonos. No es cuestión de tristeza, es una buena noticia, una nueva de gran gozo que viene de parte de Dios, para los hijos de Dios. Y este reino que nosotros tenemos, este gobierno de Dios, que está con nosotros, dentro de nosotros, debemos de gozarlo. Eso no es cuestión de hombre, es cuestión de Dios, y nosotros lo creemos. Y tiene que cumplirse sin faltar nada. Nos vamos con el Señor. La iglesia levanta la mano. Bendice a donde quiera que sea el Señor, la iglesia. Llena de fe. Llena de tu Espíritu Santo. Abunda en ello, Padre. Y pon regocijo, desata regocijo. Que ese fruto del Espíritu abunde y sobreabunde la iglesia. Y que te dé gloria, honra y alabanza por todo el bendición, por tu palabra.
Señor, gracias, bendice a los líderes preciosos que tú pusiste al lado, a mi lado, y como cuerpo en tu pueblo, donde quiera que estén, bendícelo, desátalo. Que no haya un solo triste, que no haya un solo que no crea, Padre, que no haya un solo incrédulo, para que no caigamos en medio del desierto. Jamás. Que la gloria de Dios sea nuestra retaguardia, vanguardia y techo. Muchas gracias, Señor. Úsanos como tu instrumento en los cuatro vientos de la tierra. Muchas gracias. Que muchos se salven. Que muchos sean desatados para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero que yo venga en el reino de nosotros. Que yo venga en el reino manifiesto. Gente lleno de gozo y de paz. Gente regocijada. Gente que llevan al Espíritu Santo dando testimonio. Aleluya. Como carta leída por toda parte. Muchas gracias. Bendigo a ese pueblo. Si alguno no ha recibido a Jesús, recíbalo. Recíbalo. Diga conmigo, Señor Jesús, te agradezco por el mensaje, por la palabra, por la doctrina. Y te recibo ahora como mi Salvador y como mi Señor. Perdona mis pecados, borra mi culpa. Inscríbeme en tus libros y no me borres más. Te pertenezco y tú me perteneces desde ahora y para siempre. Los bendigo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.